Chicos, bienvenidos al tópico de cardiopatía isquémica fundamentos. Hoy vamos a aprender a definir qué es la cardiopatía isquémica. Vamos a ver algunas bases anatómicas importantes para comprender el síndrome coronario agudo y crónico, también la fisiopatología y los principales factores de riesgo para sospechar de cardiopatía isquémica, ¿ya? Bien, entonces una pregunta muy probable que te hagan en tu segundo día de cardiología, tu docente, es que definas qué es la cardiopatía isquémica, ¿ya? Y si te preguntan, tú le vas a decir, muy bien, la cardiopatía isquémica es el conjunto de enfermedades cardíacas que son debido al desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno entregado al miocardio. Esa es la cardiopatía isquémica. Entonces tu docente te puede decir, correcto, alumno, ahora deme los principales ejemplos de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico. Ok. Entonces vas a categorizarlos de la siguiente manera. Existen dos grandes mecanismos. Por una reducción del aporte sanguíneo coronario, es decir, disminución del flujo sanguíneo coronario arterial, ¿de acuerdo? Como también por una mayor demanda tisular, ¿ya? Por mayor demanda del miocardio. Esos son los dos grandes mecanismos. Cada uno de estos tiene escenarios. En el contexto de una reducción del flujo sanguíneo coronario, los principales eventos o mecanismos fisiopatológicos son, número 1, el más frecuente de todos, por bloqueo, es decir, por obstrucción de la luz de la arteria coronaria afectada. Acá tenemos como principal causa, la más frecuente de todas, la aterosclerosis coronaria. Causa más frecuente de cardiopatía isquémica, aterosclerosis coronaria. Ahora, no es la única. Hay otras causas importantes. Por ejemplo, el paciente con embolia coronaria, donde tenemos que pensar siempre en pacientes con fibrilación atrial. El paciente con fibrilación auricular ya genera trombitos en la orejola izquierda. Ahora, estos se pueden embolizar y si son lo suficientemente pequeños para meterse en algún tronco coronario, pueden generar entonces cardiopatía isquémica. También en el contexto de que los vasos se obstruyan por un proceso inflamatorio, como lo observamos en la vasculitis. Ya la obstrucción es porque se ha inflamado, ¿de acuerdo?, el vaso. La vasculitis se da con mayor frecuencia en el contexto del lupus eritematoso sistémico. Cada vez se hace más frecuente las complicaciones coronarias en el LES. Esto no era tan frecuente anteriormente, ¿ok? Entonces, una causa por inflamación vascular es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Y menos frecuente, pero importante de mencionar, también es la angina microvascular. Por su propio nombre, puedes deducir que no afecta a los grandes troncos ni a sus ramas, ¿ya?, de la circulación coronaria, sino que afecta a la microvasculatura, a la microcirculación, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces tus pruebas ecocardiográficas, angiográficas, en la ecocardio vas a ver alteraciones contráctiles, pero en la angiografía el vaso está limpio, porque la afectación es microvascular, ¿ya? Ok. El segundo mecanismo importante es el vasoespasmo coronario, ¿de acuerdo? Este tiene un representante que quiero que siempre recuerdes, y esa es la angina vasoespástica de Prinzmetal. ¿Qué hay con esta? El paciente va a llegar sin factores de riesgo cardiovascular. De hecho, te llega un paciente joven, ¿ya? El sexo más afectado es el femenino, entonces paciente tipo, o también se le conoce estos casos armados con los datos cardinales como guión de la enfermedad. ¿Cuál es el guión de la enfermedad de una angina vasoespástica de Prinzmetal? Un paciente sin factores de riesgo cardiovascular, joven, mujer, pero con el antecedente del consumo de cocaína. Eso es frecuente, ¿de acuerdo? Acá lo que se da es por una oclusión transitoria de la luz coronaria y puede generar alteraciones, sea elevación o descenso del segmento ST, por si acaso. Es uno de los principales diferenciales. El tercer mecanismo, el tercer escenario, chicos, se debe por una entrega de oxígeno, una entrega de sangre, perdón, con poca concentración de oxígeno. Eso lo vamos a ver cuando se trata de un paciente con anemia severa, ¿de acuerdo? O con hipoxemia. Entonces disminuye la concentración de oxígeno y llega al miocardio poquito. También cuando no se puede aprovechar el oxígeno en la intoxicación por monóxido de carbono o cuando la perfusión se afecta debido a una disección aórtica, ¿ya? De acuerdo. Entonces hemos visto los principales ejemplos cuando se trata de una reducción del flujo sanguíneo coronario. Ahora, ¿en qué escenario hay que pensar en una mayor demanda? Ok, dos escenarios puntuales. Número 1, cuando el corazón se encuentra en un estado hiperdinámico, está trabajando mucho.
¿En qué casos el corazón trabaja demasiado? Acuérdate de los determinantes del gasto cardíaco. ¿Cuál era el que más hacía trabajar el corazón? La poscarga. Entonces, patologías que cursen con un aumento de la poscarga llevan al corazón a un estado hiperdinámico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las valvulopatías. ¿Cuál es la que causa más incremento de la poscarga? La estenosis aórtica. Y entonces, un paciente con estenosis aórtica, el corazón se encuentra sobreesforzándose. Es por eso que un conformante de la triada de la estenosis aórtica es la angina, chicos, ¿ya? Muy bien. También en el ejercicio intenso hay un estado hiperdinámico. En la ansiedad el corazón entra en un estado hiperdinámico por el pulso secretor de catecolaminas, de noradrenalina y adrenalina. ¿Y esto qué genera, chicos? Que entonces aumenta el cronotropismo, el inotropismo y por eso el corazón se agita, ¿ya? El otro escenario, que no es por un estado de hiperdinamismo en el corazón, sino sobre todo se trata porque el corazón ya en su estado basal come mucho. Es el de la hipertrofia miocárdica, la hipertrofia miocárdica concéntrica, ¿ya? Entonces ahí hay una mayor masa muscular que hay que mantener, ¿de acuerdo? Ok, entonces así te he hecho un enfoque etiológico, así es como debes estudiar las principales causas de cardiopatía isquémica. Ahora vamos con los factores de riesgo. Israel, de nuevo, factores de riesgo ya lo habíamos visto en el capítulo de la aterosclerosis coronaria. Es que es muy importante que tú reconozcas a estos para sospechar de alguna enfermedad cardiovascular, ¿ya? Para eso yo te he creado mnemotecnias para que puedas recordarlo de una manera más sencilla, para hacer amigable estos factores de riesgo. Tenemos acá los factores de riesgo mayores. Los mayores siguen a la mnemotecnia Thor, Divino Dios o Divertido Dios, ¿ya? Para que lo recuerdes con la película, con las de Marvel, ¿ok? Muy bien. Ahora, expliquemos esta mnemotecnia. La T, ¿por qué va primero? ¿Ya? Porque representa el primer factor de riesgo, el principal. ¿Cuál es el factor de riesgo mayor? El de todos, cardiovascular, es el tabaquismo. Ya, es el tabaquismo. Ahí te lo coloco. Pregunta de rotación ha sido, ¿ya? ¿Cuál es el principal factor de riesgo cardiovascular? El tabaquismo. ¿Ok? Muy bien, pero vamos a seguir con los siguientes. Bien, la H, doctores, el paciente con hipertensión arterial. Recuerda que la hipertensión arterial y el tabaquismo son factores de riesgo aditivos. Ya es que se suman sus riesgos y hace más probable que aparezcan eventos aterotrombóticos, ¿ya? La R, ¿qué representa la R, chicos? El rango de edad. Recuerda que el rango de edad, ¿ya? Es el factor de riesgo con mayor valor predictivo positivo. Y cuando, ¿ya? Hablamos de una edad que aumenta el riesgo cardiovascular, pues dependerá mucho del sexo del paciente. En varones es antes. Pasados los 45 años ya hay un incremento significativo del riesgo para eventos cardiovasculares. En las mujeres no, porque están protegidas por los estrógenos. Ahora, ¿cuándo es la menopausia? Más o menos pasados los 50 años. Entonces, mujeres mayores de 55 años ya tienen un riesgo ya incrementado de desarrollar eventos aterotrombóticos porque ya se encuentran desprotegidas porque ya no tienen estrógenos. ¿De acuerdo? Muy bien, el beta-2 estradiol específicamente. Y de hecho, cuando la mujer ya está en el estado de menopausia, tiene incluso un poquito más de riesgo de desarrollar eventos aterotrombóticos en comparación al varón. Ya el varón es más antes, pero la mujer es con un riesgo más fuerte. ¿Ok? Bien, la D, chicos, de divino. Ahí tenemos a la diabetes mellitus. Una vez me preguntaron, un alumnito, ¿no? ¿Cuál de las dos diabetes mellitus confiere un mayor riesgo? Déjame decirte dos mensajes claves. La más frecuente, ya, o sea, ¿cuál es la diabetes mellitus que con mayor frecuencia se asocia a cardiopatía isquémica? Es la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Pero la que tiene un mayor riesgo, ¿ok? Es la diabetes mellitus tipo 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ahora vamos con Dios. Dios suena de dislipidemia, ¿ya? Alteraciones en el perfil metabólico de los lípidos. Me importa acá que recuerdes el incremento de la concentración de colesterol LDL y también del colesterol total, ¿ya? Del colesterol total. Muy bien. Ok, estos son los factores de riesgo mayores. ¿Ves que es sencillo aprenderlos? Ok, ahora vamos con los factores de riesgo
menores. Los menores siguen a esta mnemotecnia, chicos. Re Hox es porque el corazón está re caliente por lo que le está pasando, ¿ok? Re, chicos, resistencia a la insulina. ¿Cuándo sospecho de resistencia a la insulina? Alteraciones en la prueba de tolerancia oral a la glucosa o algunas pruebas específicas para ver resistencia a la insulina que vimos en el capítulo de síndrome metabólico. Por ejemplo, ¿no? El índice Homair, entre otras pruebas, ¿de acuerdo? Ok. La H, doctores, tiene que ver con el colesterol bueno, HDL. Debajo de 40 miligramos por decilitro es un factor de riesgo menor. Y te recuerdo esta idea importante también. Si es mayor de 60 miligramos por decilitro, se comporta como un factor protector para eventos aterotrombóticos, ¿ya? La O, obesidad, chicos, obesidad. ¿Y cuál era la mejor métrica para hablar de la obesidad en riesgo cardiovascular? La obesidad central, la obesidad visceral, ¿no? Entonces hablamos acá del perímetro abdominal. Si bien el índice de masa corporal es considerado también, ya no es una métrica muy indicada, es una métrica imperfecta, pero igual te la dejo, ¿no? Mayor de 30 kilogramos por metros al cuadrado, pero lo mejor es esto, perímetro abdominal. Como somos población latinoamericana, recordemos que el punto de corte en mujeres es un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros en mujeres o mayor de 102 en hombres. ¿De acuerdo? Ok. Mayor o igual, perdón. Muy bien. La T, chicos. Hablamos acá de la concentración de los triacilglicéridos. Eran factor de riesgo cuando superan los 150 miligramos por decilitro. ¿Te acuerdas que también ese punto de corte es el criterio para hablar de síndrome metabólico, no? Entonces es sencillo recordarlo. ¿Ok? Y el sedentarismo o la inactividad física, chicos. ¿Ya? Ok. Estos son entonces los principales factores de riesgo cardiovascular. Acá tenemos a los mayores y acá tenemos a los menores. Ahora vamos con un apartado importantísimo. Tú no puedes comprender las complicaciones mecánicas, las complicaciones eléctricas, ¿de acuerdo? La localización del área infartada si no tienes algunas bases de la circulación coronaria y de los territorios miocárdicos. Eso es importantísimo. Es por eso que acá vamos a hacer un recuerdo preciso, conciso, ya, de la circulación coronaria y los territorios arteriales, ¿ya? Muy bien, vamos a aumentar para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Ok. Bien, recordemos que la circulación coronaria ya está dividida en dos grandes troncos, el tronco coronario derecho y el tronco coronario izquierdo, ¿ya? Del tronco coronario derecho nacen diferentes ramas marginales y también las ramas que van a nutrir al sistema cardionector. Esa es una de sus principales importancias. Del tronco coronario izquierdo van a nacer dos grandes ramas arteriales. Tenemos a la arteria coronaria descendente anterior o interventricular anterior y a la arteria circunfleja, ¿ya? Muy bien, ahora hablemos de cada uno de estos contingentes con su aplicación clínica. De la arteria coronaria derecha te mencioné que esta va a nutrir a los principales nodos del sistema cardionector. Acá hay dos. El primer marcapaso, que es el nodo sinoatrial o de Kate y Flack, y luego acá tenemos el nodo de Archoff-Taguara o nodo aurículo-ventricular. Esto es importante porque gracias a esto, cuando hay afectación de la arteria coronaria derecha, tú vas a esperar repercusiones eléctricas porque ellas van a perfundir a estos nodos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una obliteración que genera isquemia porque se ha afectado la arteria coronaria que nutre al nodo sinoatrial, vas a encontrar bradicardia sinusal. Si se afecta la perfusión del nodo auriculoventricular, vas a encontrar bloqueos auriculoventriculares. Ya, entonces si yo veo estas arritmias, pienso en afectación de la arteria coronaria derecha, ¿ya? Por eso es la arteria con repercusiones eléctricas. Ahora, la arteria coronaria derecha puede, de hecho, en el 80% de los casos, dar nacimiento a la arteria coronaria descendente posterior. Esta arteria también se le conoce, chicos, como la arteria de la dominancia, ¿ya? Arteria de la dominancia. ¿Y Froel, qué es la arteria de la dominancia? Ya, dominancia, un momento, chicos, ¿qué pasó? Ya está. Se define, ya, la dominancia define de dónde está naciendo la arteria coronaria descendente posterior. Por ejemplo, ya, en el 80% de pacientes nace del tronco coronario derecho. Solo en un 20% nace del tronco coronario izquierdo. Si el paciente
su arteria coronaria descendente posterior nace del tronco coronario izquierdo, hablamos de dominancia izquierda. Y si nace del derecho, hablamos de dominancia derecha. ¿Ya? Esa es la dominancia. Muy bien. También debes tener en cuenta que la arteria coronaria descendente posterior es la tercera que se afecta con mayor frecuencia. Es la tercera más afectada. ¿Ya? Eso debe quedar clarito. Muy bien. ¿Qué más, Israel, debemos saber? También recuerda que esta arteria coronaria descendente posterior va a nutrir a una estructura importante ventricular. Y ese es el músculo. Ya, este es el músculo papilar posteromedial. ¿Para qué recordar eso, Israel? Porque mira, la arteria coronaria descendente posterior lo nutre de manera exclusiva. O sea, nadie más va a alimentar a ese músculo. En cambio, en el músculo papilar anterolateral, este va a recibir nutrición tanto de la circunfleja como de la descendente anterior. Tiene doble perfusión. Esto hace que él se afecte con menos frecuencia en cardiopatías isquémicas. ¿Por qué? Si falla un tronco, bueno, tiene perfusión de otro, ¿ya? En cambio, el músculo papilar posteromedial, como tiene irrigación exclusiva de la descendente posterior, si esa se obliterara, él ya no va a tener otra fuente de sangre arterial coronaria y puede necrosarse. Y eso ha sido pregunta 2023-2 final, chicos, ¿ya? 2023-2 final. ¿Cuál es el músculo papilar que se afecta con mayor frecuencia en la cardiopatía isquémica? Está hablando de valvulopatías. Es el posteromedial debido a su perfusión exclusiva de la descendente posterior, ¿ya? Y la descendente posterior, como es rama de la arteria coronaria derecha, ¿ya? Por eso lo he colocado así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tengan en cuenta eso. Otra pregunta al año anterior, ¿ya? Que fue en el 2023-1, era: ¿cuál es la complicación valvular más frecuente en el paciente con síndrome coronario agudo? La mecánica. Es la insuficiencia mitral aguda, porque este músculo papilar posteromedial, recuerda que sostiene las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. Entonces, si se rompe, el paciente, ¿qué va a hacer? Una insuficiencia mitral aguda, estrepitosa, que cursa con edema agudo de pulmón. Lo vamos a ver en el segundo bloque, ¿ya? Ok. Hablemos ahora del tronco coronario izquierdo. El coronario izquierdo es el que se afecta con mayor frecuencia, ¿ya? La primera arteria más afectada, la más frecuente, es la descendente anterior. La segunda más afectada, ya, es la circunfleja. Y ya te mencioné que la tercera es la descendente posterior, ¿ok? Muy bien. Ahora, la descendente anterior, mira lo que va a nutrir. Nutre la mayor proporción del ventrículo izquierdo, del tabique interventricular. Por lo tanto, va a determinar ¿qué? El gasto cardíaco. Ya es la que da las repercusiones hemodinámicas. Si se obliterara esta, mira todo el área que no va a poder nutrirse y va a entrar en hipocinesia o acinesia. Por eso, afectaciones de la coronaria descendente anterior que producen disminución del gasto cardíaco, que se traduce con un shock cardiogénico, que puede estar asociado con edema agudo de pulmón cardiogénico. Estas dos entidades la vemos después del parcial, ¿ya? Mira, eso es importante recordar, chicos. Ahora, la circunfleja, algunas acotaciones. Segunda más afectada, nutre los músculos papilares anterolaterales y también parte de la cara lateral del corazón, ¿ya? Bien. Ahora sí, llegamos acá a ver los diferentes territorios miocárdicos y la arteria coronaria que las nutre. Con esto ustedes pueden ubicar a la arteria responsable. En electrocardiografía vamos a comentar a más profundidad respecto a las derivaciones, cómo se corresponden con cada una de estas caras. Por ahora quiero darte conceptos básicos de cuál es la arteria que nutre las principales caras. Mira, la cara anterior y septal anterior, mira, la porción anterior del septum interventricular junto a parte de la cara lateral están nutridas por la arteria coronaria descendente anterior. En contraste, la cara posterior, la cara diafragmática y la porción posterior del septum interventricular están nutridos por la arteria coronaria descendente posterior o también parte de la arteria circunfleja. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Es por eso que un infarto, ya, de cara inferior, piensas en obliteración ¿de quién? De la arteria coronaria descendente posterior, ¿verdad? Muy bien, también aquí en la cara posterior. ¿Ok?
Bien, y el ventrículo derecho junto al sistema cardionector está irrigado por el tronco coronario derecho, ¿ya? Ok, chicos, entonces conceptos importantes. Ya luego vamos a ver las derivaciones en el tópico del síndrome coronario agudo. Bien, con esas bases creo que podemos entender mejor el síndrome coronario. Recuerda, tenemos aterosclerosis coronaria. Esta se va a expresar como un síndrome coronario que debemos saber clasificarlo. Cuando la obstrucción de la luz vascular es mayor del 70%, pero menor al 80%, hablamos de los síndromes coronarios crónicos. Estos. Ya no se dice solo angina estable, porque es un concepto muy limitado. Ya ahora hablamos de todos los síndromes coronarios crónicos. ¿Ya? Cuando la obliteración supera el 80% de la luz vascular, acá encontramos a los síndromes coronarios agudos que se pueden dividir ya cuando la oclusión es total, es decir, del 100%, ¿ok? O cuando la oclusión es parcial. Cuando la oclusión es total, ahí necesariamente estamos hablando de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Es decir, toda obliteración total de la luz vascular genera supradesnivel del ST, ¿ya? Ese es un mensaje importantísimo que vamos a ver en el SICA, ¿ok? Ahora, cuando es parcial, vamos a tener dos entidades. El síndrome coronario agudo, acá vamos a ver el síndrome coronario agudo sin elevación del ST que tiene dos entidades. El infarto miocardio agudo con elevación del ST, cuando tengo elevación de troponinas, ya, o tengo también la angina inestable cuando no hay elevación de troponinas, ¿ya? Así es como clasificas el síndrome coronario agudo. Todo esto obviamente lo vamos a desglosar en todos los capítulos. Ok, chicos. Bien, ahora, ¿qué nos toca saber? La evolución natural de la isquemia. Y para eso debemos estudiar la cascada isquémica, chicos. ¿Qué es la cascada isquémica? Es la secuencia de eventos que se van a dar en la evolución natural de un miocardio en isquemia. Y estos eventos van a tener el siguiente orden. Primero van a ser eventos bioquímicos. Luego van a ser eventos eléctricos, ¿ya? Posteriormente van a ser eventos mecánicos, ¿ya? Que primero son regionales y luego progresan a globales, o sea, todo el miocardio. Y al final va a terminar con la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿necesariamente tienen que pasar estos pasos para llegar a la muerte? No, porque en eventos eléctricos puede ocurrir una complicación fatal, ¿no? Una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, asistolia y el paciente se muere parada cardíaca, ¿ok? Bien, pero es necesario conocer cómo es la evolución, cómo son los procesos de manera ordenada, ¿ya? Bien, chicos, vamos a borrar acá y explicarte cómo comienza todo. Cuando se priva el miocardio de oxígeno, lo primero que va a darse a nivel bioquímico y histológico es la disfunción endotelial y microvascular. Esto va a tener una consecuencia, que va a producir una reducción de la perfusión subendocárdica. Ya, entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la región del miocardio que se afecta de manera más precoz? El miocardio subendocárdico. Es el primero en sufrir. ¿Por qué? Porque es el último. Mira, esta es la pared ventricular, ¿ya? Y las arterias coronarias entran en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, van nutriendo primero a las áreas subepicárdicas y al final la subendocárdica. Por eso la subendocárdica se encuentra en isquemia. También porque la subendocárdica se encuentra colapsado sus vasitos porque es la última en relajarse, ¿ya? Y es por eso que se encuentra esta región en isquemia fisiológica. Es un concepto que lo pueden ver en su gaito. Por eso es la primera en sufrir. Pregunta de examen, ¿ya? Una vez de que se instala la hipoperfusión subendocárdica, van a ocurrir alteraciones metabólicas, sobre todo en el entorno iónico, alteraciones en las concentraciones de sodio y potasio. ¿Eso cómo se va a reflejar? En la conducción eléctrica miocárdica, que va a generar alteraciones electrocardiográficas. Pregunta de examen de rotación. ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas propias de la cardiopatía isquémica? Se ha repetido bastante esa pregunta, es muy inocente, muy básica, ¿ya? Alteraciones de la onda T, alteraciones del ST, desnivel, supra o infradesnivel, y de manera más tardía la aparición de las ondas Q patológicas, chicos, ondas Q patológicas. Vamos a ver los criterios más adelante, ¿ya? Todo esto ha sido pregunta de pretest, ¿ok? Si esto se mantiene por un tiempo superior a 20 minutos,
el miocardio va a pasar de un estado de lesión reversible a un estado de lesión irreversible, es decir, necrosis. Recuerda, la tolerancia a la isquemia del miocardio no supera los 20 minutos. Por eso, cuando hablamos de Zika, recuerda que el punto de corte del dolor torácico, ¿cuánto es? 20 minutos, ¿no? Entonces ya, si está durando más de 20 minutos, es porque ya hay necrosis, ya está muriendo tejido. Y de ahí también nace un mensaje terapéutico importante que usan los cardiólogos, ¿no? Tiempo es igual a tejido. Por cada minuto que pasa y no logras resolver la obstrucción, es un pedazo de miocardio que estamos perdiendo, ¿ya? Muy bien, entonces aparecen los microinfartos que se van convergiendo y ya generando una área de necrosis, ya te la voy a explicar. Dado los eventos eléctricos, luego siguen los mecánicos. ¿De qué tipo? Hemodinámicos. ¿Cuál es la primera falla hemodinámica que aparece? Pregunta de pretest. Muy bien, la primera, la más temprana, no te olvides que es la falla diastólica. ¿Por qué es la falla diastólica? Porque mira, en el ciclo contracción-relajación del miocardiocito, ¿dónde se utilizaba el ATP? El ATP se usa en la relajación, Israel. Eso lo vimos en biología. Muy bien. Cuando hay obstrucción de flujo coronario, ¿solo no llega oxígeno? No, tampoco no llega ATP. Se acaban las reservas de ATP. Por lo tanto, como no hay ATP, el músculo está empezando a fallar primero en la disfunción diastólica, ¿ya? Recuerda que primero se afecta esto de manera local y luego puede hacerse global. Después de la falla diastólica sigue la falla sistólica, ¿ya? Y la falla sistólica se instala de la siguiente manera. Primero son alteraciones, discinesias regionales. Luego, ya en un estado terminal, el paciente tiene disfunción sistólica global, que se traduce como una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ok, esta es la progresión, chicos. ¿Ya? De la cardiopatía isquémica. Esta es la famosa cascada isquémica, ¿ya? Bien. Mensajes para la casa importantes respecto al grado de obstrucción coronaria y la clínica. Recuerda, cuando el paciente tiene una obstrucción de la luz vascular mayor del 70%, pero que no alcanza el 80%, él va a tener dolor torácico a esfuerzo. Es decir, en reposo está bacán, pero si tu paciente tiene dolor torácico de tipo anginoso en reposo, ten cuidado, porque aquí la oclusión vascular supera al 80%. Se puede tratar de un Zika, ¿ya? Y los últimos conceptos que quiero que te lleves, ¿de acuerdo? Es reconocer los diferentes tipos de tejido miocárdico a bajo isquemia. Para eso quiero que reconozcas estos fundamentos, las áreas de necrosis y de isquemia. Mira, acá te he dibujado el punto de obstrucción en el vasito, ¿ok? Míralo. Entonces, cuando se da una obliteración de una arteria terminal coronaria, es decir, sin otra ayuda, sin colaterales, ¿de acuerdo? Se va a generar un foco de isquemia que va a progresar después de los 20 minutos en necrosis. Ese tejido necrosado se le conoce como núcleo o core del infarto, ¿ya? Este tejido es inviable, es decir, no debería reperfundirse porque es tejido muerto, no sirve para nada. Esto se va a parchar luego y va a ser una cicatriz fibrótica. En contraste, fíjate que al ladito, ahí de vecinito, dibujé un área anaranjadita con una intención. Este área también es perfundida por esta arteria que está obliterada. Sin embargo, recibe un flujo sanguíneo arterial residual, o sea, las sobritas de otras arterias. Y es por eso que se mantiene en un estado de isquemia. Ya, este es el área de isquemia, chicos. Este área es viable porque está en un estado de lesión reversible. Le falta mucha sangre, pero algo tiene que la mantiene viva. Ahora, ¿para qué es importante reconocer esto en la clínica, Aurel? Mira este mensaje de rojo para que nunca lo olvides. Este tejido es vulnerable a la hiperoxia. ¿Cuál es el fundamento, Aurel? Cuando vimos lesión celular en patología, te mencionaron que el primer organelo que falla, ¿cuál es? La mitocondria. Como falla la mitocondria, ¿ella qué hace? La fosforilación oxidativa. Ok, si yo destapo este vasito, ok, llega toda la sangre rica en oxígeno. Lo baña en oxígeno a este área. Pero las mitocondrias de estos miocardiocitos no funcionan bien, no pueden utilizar el oxígeno. ¿Qué pasa cuando no se utiliza el oxígeno? Aumenta la producción del superóxido, el radical libre, la aeromamá,
y de él se forman muchas más. Y esto genera la famosa lesión por reperfusión. Este área empieza a morir por los radicales libres que están llegando. Ya empiezan a llegar, ¿de acuerdo? También por los otros eventos, ¿no? Como los polimorfos nucleares que reconocen tejido en lesión y terminan por matarlo. Y muchos otros mecanismos que ahora no vale la pena complicarte, ¿ya? Pero este es el fundamento. Por eso la Sociedad Europea de Cardiología, que dijo, no vamos a dar oxigenoterapia a menos que la saturación periférica de oxígeno sea inferior, al 90%. Si tú das oxigenoterapia a un paciente con 91, 92, 93 o 94, error frecuente que se ve en los que no saben este fundamento, lo que vas a generar es lesión por reperfusión, ¿ya? Mucho cuidado. Ok, ahora, hemos visto entonces, primer concepto, el área isquémica. Perdón, el área isquémica está acá, ya, se recupera. Luego tenemos área de necrosis, inviable, no me sirve. Pero también me ayuda a reconocer un tipo de tejido miocárdico que es viable, pero no se contrae, está como quieto, ¿ya? Y acá encontramos entonces los estados dinámicos del miocardio. Hipocinesia, cuando disminuye la función contráctil. Asinesia, cuando hay ausencia de motilidad, ¿ya? Y luego disinesia, falta acá disinesia, cuando la función motriz está alterada. Son contracciones asincrónicas, ¿de acuerdo? Son patológicas, ¿ok? Bien. Estos son los parámetros para identificar ¿qué cosa, chicos? Dos miocardios. Uno que se ha quedado como aturdido, se ha quedado chocado, le ha caído un golpezote y entonces no reacciona. A ese le conocemos como el miocardio aturdido. El miocardio aturdido, pregunta de examen, ¿qué tipo de tejido es? ¿Viable? ¿Es criterio de reperfusión o no es criterio de reperfusión? Sí, es viable. Y si es viable es que se puede reperfundir, que puede volver a contraerse. Se da cuando la isquemia se instala de manera aguda, de manera brusca, en un SICA. En cambio, tenemos otro miocardio que es el miocardio hibernado, como los osos, mira, hibernado. Quiere decir que se ha dormido. Y eso ocurre cuando se instala la isquemia de manera crónica y severa en la estenosis extrema del síndrome coronario crónico. Mira, en el crónico acá y acá aparece en el SICA, síndrome coronario agudo. ¿Ok? Este lo hace con la finalidad de economizar su ATP. Dice, bueno, si me está llegando poco ATP y oxígeno, ¿qué hago? Dejo de contraerme, gasto menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces la pregunta fue, ¿no? Son tejidos o son tipos de miocardio que son candidatos a reperfusión. Miocardio hibernado se puede reperfundir, ya aturdido, pero no el core del infarto, que es la necrosis. Ok, chicos, con eso hemos hecho una revisión puntual de los principales fundamentos de cardiopatía isquémica.